y permite. Y nosotros hoy vamos a leer en 2 Crónicas. Abran ahí 2 Crónicas. Allá en aquellos versículos casi mantra entre los creyentes, ¿no? ¿Sabe de cuáles versículos hablamos, no? 2 Crónicas 7, 14. Pero vamos a empezar antes, porque si no van a decir que también estoy tomando los versículos como mantra, y no es la intención. Vamos a empezar en el 11. 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 11. Estamos en el contexto de la celebración y inauguración del templo allá en Jerusalén. Y son oraciones que se dan aquí, ¿no? Oración de dedicación del templo, de adoración al Señor por el templo, contestación del Señor. Es eso lo que está pasando aquí entre el 6, 7, 8, ¿tá? Estos versículos. Nosotros vamos a leer a partir del 11. Vamos a leer hasta el 22, pero nos concentraremos después en otros versículos. Terminó pues, dice el 11, ¿no? Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y si convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieren todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Padre, gracias por tu palabra y gracias por el tiempo juntos aquí. Que tu bendición repose sobre nuestras vidas según tu voluntad santa y soberana y para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Acá el templo. El gran templo, el templo de Salomón, el hermoso templo de Salomón. Es un proyecto de David, es un deseo de David, ¿no? El templo es un deseo de David. David, que está mirando la ciudad, está mirando las casas, está mirando las construcciones, y en su corazón nace el deseo de construir un templo para el Señor, para el Señor. Es algo vergonzoso que nosotros estemos aquí en lindas casas, yo en el palacio, y Dios no tenga un lugar donde habitar. Y es David quien propone construir el templo.
Dios no se le permite construir. David había derramado mucha sangre por sus conquistas territoriales, geográficas. El reino con David se expandió bastante, las fronteras se expandieron, ciudades fueron conquistadas, anexadas, y todo lo que acontece dentro de un reinado y de un rey bien sucedido, tal como pasa después con Alejandro Magno, en fin. Pero Dios no permitió, dijo, derramaste mucha sangre, un heredero tuyo va a construir el templo. Hasta aquí no tenemos un pedido del Señor. Entonces, no es un deseo del corazón de Dios que se le construya un templo, una morada, una casa para que Él pueda habitar. Es un deseo del corazón humano. Lo que Dios determina es el tabernáculo. El tabernáculo representa mucho más el plan y el propósito de Dios en la caminata de su pueblo hasta hoy. Porque la encarnación de Cristo, el texto dice que Cristo tabernaculó entre los hombres, que Cristo al encarnar, esta encarnación hace una referencia al que pasaba con el pueblo caminando allá en el desierto, el tabernáculo. ¿Cuál es la diferencia? El templo es estático, inmóvil. El tabernáculo era algo que se armaba, adoraba, cantaba, ofrecía sacrificios, y el pueblo caminaba. Para caminar desarmaba el tabernáculo y seguía su caminata. Donde el pueblo paraba, se armaba el tabernáculo. Aquí hay dos cosas que nos, de alguna manera, explica la razón de que por la que Dios determinó el tabernáculo, pero no pidió el templo. La primera de ellas es que el pueblo de Dios siempre fue peregrino. Nunca fue llamado a estar de manera estática acá en la tierra, de manera paralizada acá en la tierra. El pueblo de Dios es peregrino, siempre fue peregrino. Desde siempre, desde la expulsión del Edén, del jardín en el Edén, el pueblo está peregrinando. Siempre y cuando el pueblo quiso establecer algo fijo, Dios se presentó y dijo no, tal como la Torre de Babel. La intención de la Torre de Babel, ¿cuál es? En primer lugar, engrandecer nuestro nombre, no el de Dios, nuestro. En segundo lugar, tener un lugar para estar fijo, porque que no venga diluvio, que no venga nada a destruirnos. Vamos a protegernos de eso. Y aquí estaremos. Pero el mandamiento de Dios allá en el Génesis, aún en el jardín, en el momento de la perfección del plan, porque todavía no había entrado el pecado, es que el pueblo se multiplique y llene la tierra. Y no un rincón geográfico, sino la tierra. Es peregrinar, es caminar, es ir hacia adelante. Esto pasa con Abraham, con Isaac, con Jacob, y esto después del tiempo aproximado, 400 años, 430, un poco más, un poco menos, del pueblo formado a partir de Abraham en Egipto, que ahí hay un tiempo fijo en un lugar. Este pueblo es llamado otra vez a la peregrinación, sale de Egipto y va a peregrinar hasta la tierra que Dios le había prometido. Pero el peregrinaje es hasta mismo válido, hasta mismo, cuando tenemos un lugar fijo. Porque el peregrinaje es algo literal, el pueblo de Dios peregrina. ¿Por qué? Porque no pertenece a este mundo, pese a que está en este mundo. Volvemos a Pedro, peregrinos, expatriados, gente sin patria terrenal. Entonces, si no somos de este mundo, si no apenas estamos en este mundo, vivimos, pagamos impuestos bastante y todo eso, pero no somos de aquí. La patria definitiva celestial es la nuestra y no este mundo terrenal. Entonces, el peregrinaje es literal y es algo también simbólico en este sentido, de que el pueblo de Dios no finca raíces en la tierra. Porque todos sus bienes y valores son superiores a los bienes y valores terrenales.
Por esta razón, el tabernáculo representa mucho más el plan y el propósito de Dios, porque el plan y el propósito de Dios es caminar con su pueblo, entre su pueblo, fortaleciendo su pueblo en este peregrinaje entre su primera venida que ya se dio y la segunda venida que estamos aguardando. En este intervalo de tiempo, el pueblo es peregrino, pero no es solo. El pueblo peregrina con la presencia de Dios, en la presencia de Dios, acompañado por Dios. Es por eso que cuando tenemos el orden allá en Mateo, en el último capítulo de Mateo, se dice que se debe ir, se debe predicar, enseñar, bautizar, y Dios va a estar con nosotros todos los días hasta la consumación. Entonces, en este espacio entre primera y segunda venida, estamos respaldados por la presencia del Señor con nosotros, pero con nosotros en un estado de peregrinación. Esto quiere decir que Dios no está encasillado en un lugar. Dios no está limitado a un lugar, sino que Dios camina con su pueblo. El templo, por el contrario, era un proyecto de limitación de la acción de Dios entre su pueblo. Por supuesto que el templo representa otro momento en la historia del pueblo sacado de Egipto. En el desierto está caminando, pero ahora este pueblo va a fijar residencia en Canaán, que después sucesivamente vamos a llegar a Israel, ¿no? Pero está fijando residencia en Canaán. Es un pueblo nómada que va caminando, pero que ahora va a fijar residencia. Entonces, el templo responde a ese momento también del pueblo, más que el tabernáculo. Pero en el plan espiritual del propósito de Dios, la idea del tabernáculo es la que representa lo que somos en esta caminata y lo que Dios representa, presencia. Por eso Cristo es Emmanuel, es Dios con nosotros, en caminata, en proceso, en el camino, Dios con nosotros. Pero David presenta el proyecto, Dios dice, acepto, pero no construido por ti. Un heredero va a construir y esto le toca a Salomón. Volvemos en el capítulo 6, abra ahí capítulo 6 porque así nos mantenemos más despiertos todos. Capítulo 6, versículo 1, nos dice así, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que habitaría en la oscuridad. Yo, pues, he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Aquí está expreso el deseo del corazón de Salomón. Dios dijo que habitaría en la oscuridad. Lo que Dios está hablando es que Él no necesita un lugar donde Él tenga que presentarse, porque cualquier lugar es lugar que Él puede presentar. Que Él caminaría con su pueblo independiente del lugar donde el pueblo estuviera. Dios estaría con el pueblo. Él no estaría limitado en su acción y en su proyecto junto al pueblo. Pero Salomón dice claramente, yo pues he edificado. Dios dijo que habitaría en la oscuridad, pero yo, un paso adelantado, pero yo vivo como soy, le he construido un templo, una morada, una habitación en que mores para siempre. Bueno, Dios hasta acá, bárbaro. Porque Dios permitió que Salomón construyera el templo, Dios permitió que Salomón convocara el pueblo para traer ofrendas, y no fueron pocas ofrendas. Salomón fue cruel, bastante cruel con la gente, con una mano de obra casi esclava, no fue el santo de los santos. No, Salomón fue un hombre común y corriente, con poder en las manos, y en muchos momentos usó mal el poder que tenía en las manos. Es un personaje bíblico y lo lindo de la Biblia es que las cosas no están ocultas. No hay héroes de los pies de acero siempre. Los héroes bíblicos todos tienen pies de barro, son frágiles. Salomón era uno de ellos, que usó mano de obra esclava casi, porque apretó hasta no poder más a la gente para que trajera ofrendas, y la gente trajo. La gente participó del proyecto, la gente estuvo presente.
Se construyó el templo, capítulo 8, versículo 1. Después de 20 años, durante los cuales Salomón había edificado la casa de Jehová y su propia casa, Salomón sigue reedificando cosas. Aí vai falar de muros, de ciudades, de esto e de aquele outro e de aquele outro. Pero este projeto durou 20 anos. 20 anos. A NVI deixa mais claro que o projeto de construção durou 20 anos. Aqui se está falando que depois de 20 anos, a NVI deixa mais claro este processo aqui. Depois deste tempo, então, Salomão sigue suas construções, reparações, porque o reino cresceu mais todavia com Salomão. E eles vão a dedicar o templo. E aí é onde estuvimos no capítulo 7. Tá? Vão fazer a dedicação do templo. Capítulo 7, versículo 1. Quando Salomão acabou de orar, descendeu fogo de los cielos e consumiu o holocausto e as vítimas. E a glória de Jeová llenou a casa. E não podiam entrar os sacerdotes em la casa de Jeová, porque a glória de Jeová havia llenado a casa de Jeová. Não foi um pedido de Deus, pero houve a aprovação de Deus, e a glória do Senhor se manifestou naquele lugar. Quando é oferecido holocaustos, os sacrifícios, a glória do Senhor descende naquele lugar, habita aquele lugar, e de maneira que a gente não pudo acercar-se, e os sacerdotes se postraram frente a todo aquilo que veia e adoraram. Quando viram, estou no versículo 3 agora, quando viram todos os hijos de Israel descender el fuego e a glória de Jeová sobre a casa, se postraram sobre seus rostos en el pavimento e adoraram. E alabaram a Jeová, dizendo, porque Ele é bueno e sua misericórdia é para sempre. Aqui está a manifestação básica, fundamental, patronal de los hijos del Senhor frente a uma experiência desta com o Senhor. Postrar-se e adorar e dizer, o Senhor é bueno para todo el sempre. Qualquer coisa que salga de esto acá, já não foi uma manifestação da glória del Senhor, senão qualquer outra motivação relacionada com as emoções humanas e todo. Porque o siervo del Senhor, frente à glória del Senhor, se postra, adora, reconoce su lugar de pecador, como le passou a Jeremias, como le passou a Ezequiel, como le passou a Isaías. Ai de mim, porque sou uma pessoa pecadora, e mis ojos han visto al Senhor, disse Isaías, allá no capítulo 6. Então o rei e todo o pueblo sacrificaram víctimas delante de Jeová. Versículo 5, mira aí, que carnificina foi isso. E ofereceu-lhe o rei Salomão em sacrifício 22,000 bueyes e 120,000 ovejas. Nós peleando para ser um corderito, e Salomão ofereceu 120,000 ovejas de uma e 22,000 bueyes em sacrifício. E assim dedicaram a casa de Deus o rei e todo o pueblo que allí estava. E os sacerdotes desempenhavam su ministério. Também os levitas, com os instrumentos de música de Jeová, los quais havia hecho el rei Davi para alabar a Jeová, porque su misericórdia é para sempre. Quando Davi alabava por meio de ellos. Asimismo, os sacerdotes tocavam trompetas delante de ellos, e todo Israel estava de pé. Era festa. Era festa. Holocausto, aprovação do Senhor, glória do Senhor. E este povo reunido para a dedicação, a consagração do templo, Salomão hace venir todas as coisas que Davi havia consagrado ao Senhor, las pone no templo. Esta festa durou dias e dias e dias. Por lo menos 7 dias estuvo o povo de festa. Comiendo, bebiendo, danzando, alegrando-se no Senhor, postrando-se na presença do Senhor, glorificando ao Senhor, reconhecendo as misericórdias do Senhor. Uma festa agradável. Uma festa agradável. E o Senhor contemplando todo isso. O Senhor se alegra com a festa de seus filhos, estas festas donde seus filhos se alegram e reconhecem a bondade do Senhor. O Senhor nunca foi aburrido. Nós dibujamos um Deus muito aburrido, mas o Senhor nunca foi aburrido. O Senhor sempre foi justo. Sua misericórdia contempla sua justiça, seu amor contempla sua justiça, ou sua justiça está em seu amor.
pero nunca aburrido, sino que un Dios que se alegra con su pueblo en fiesta, glorificando a su nombre, reconociendo su bondad, su misericordia, su amor y alegrándose entre ellos. Entonces el Señor contempla toda la fiesta, el Señor aprueba la dedicación del templo, aunque el Señor está diciendo, no estoy limitado a paredes, a mármoles, a no sé qué, a oro y todo el esplendor del templo, pero el Señor aprueba. La intención es buena, la intención es que el pueblo vaya a orar, el extranjero sea bien recibido. Entonces ele pasa en fiesta. Termina la fiesta, cada cual para su casa, porque ya están cansados, hay que dormir, hay que descansar. El versículo 8, miren ahí. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con él todo Israel, una gran congregación, desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto. Al 8º día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho dedicación del altar en 7 días. Están cumpliendo rigorosamente especificaciones de aquel momento. Y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días, se recalca. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares. Hay que descansar. Se festeja y se descansa. Entonces, después de la fiesta envió el pueblo a sus hogares, a sus casas. Y el pueblo como volvió alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Terminó pues Salomón, estamos en el 11, la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Ahí entra el 12. Yo quería invitarles a leer la Biblia y no encontraba una manera, yo hablé, voy a predicar leyendo la Biblia, que así leemos todos. Esta es la intención acá. Por eso ahora estamos en el versículo 12 del capítulo 7. Versículo 12 nos dice, después de la fiesta, después del agradecimiento, después del día solemne, de la asamblea solemne, entonces el pueblo es despedido, vuelve a sus casas, van a dormir, descansar, gastaron mucha energía, sus fuerzas. Y ahí entra el versículo 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, he oído, ¿no? Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Yo acepté, está bien. Es aquí donde ustedes van a hacer sacrificio, el templo. Estamos centralizando ahora. El pueblo ya está en un lugar fijo, que es la tierra que Dios había dado. Entonces, va a ser en este lugar, no va a ser en los montes todos, no va a ser para allá, para acá. Vamos a concentrar, va a ser aquí. Entonces, no hay nada mal también en el templo, no hay. Bueno, versículo 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Entonces, es un mensaje direccionado a quien, al pueblo del Señor. Ele agora não está falando ao vecino Egipto, não está falando a Síria, não está falando a Grécia, a Roma que vão a venir como império, está falando a seu povo, este povo que estuvo em fiesta, celebrando e reconhecendo a misericórdia del Senhor. Este povo que levou sacrifício assim de quantidade para oferecer ao Senhor. Essa hora a palavra vai direcionada a ele. Então, quando os cielos se cierren, não por vontade de los cielos, sino de Deus, tá? Quando eu envio a langosta para consumir a plantação e todo o que você necessita para a sobrevivência, quando eu envio a pestilência a meu povo, juízo, que Deus está falando quando eu envio juízo, que está representado em los cielos cerrados. ¿Qué quiere decir eso? Que estas bendiciones de los cielos, que ellos reconocen mientras están en fiesta, cuando ven la gloria del Señor descender, van a dejar de acontecer, juicio. Quando lo que planta não nazca, e se nasce, vienen los insectos e comem, ou viene um pueblo vecino e se lleva todo, quando a pestilência alcança o povo, juízo de Deus. Então, em todo isso, Deus se põe como sujeito, dizendo, quando eu haga isso, tá? Quando eu haga isso, se se humilhar em mi pueblo, aí entra este versículo que conhecemos muito bem. Se se humilhar em mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, estos cielos que se habían cerrado, yo voy a oír. E Deus está falando, eu não estarei aqui aguardando ustedes no altar del templo. Se está falando da transcendência del Senhor, porque eu oiré desde los cielos. E aí contraste interessante, porque se está consagrando o templo para a morada de Deus. Pero Deus está falando, eu vou ouvir desde os cielos. Deus está falando, não estou limitado aqui, não me busque no altar, não me busque em uma cajita, não me busque em uma lâmpada, todo isso são símbolos, eu vou ouvir desde os cielos. Estou bendicindo esta intenção de ustedes neste lugar, me vou apresentar neste lugar, vou bendecir ustedes neste lugar, pero quando este lugar não cumpra seu propósito, quando este lugar deje de ser casa de oração para todos os pueblos, como dijo Jesucristo, mi casa será chamada casa de oração para todos os pueblos. Se está rescatando estas coisas acá, pero foi transformada em um lugar para a explotação do outro, para a humillação do ser humano, para a classificação em grupos melhores e piores. Então, quando passe isso, eu não estarei aqui. Eu vou ouvir desde os cielos, porque Deus trasciende lo que é terrenal e habita lo que é celestial. Então, a presença de Deus é garantizada com seu povo na terra, pero Deus não está limitado a las cosas de la terra. Então, eu iré de los cielos e perdonaré sus pecados. O povo se rebelou. ¿Tá? Los cielos se cerraram, la langosta vinieron, la pestilência apareceu. ¿Por quê? Porque o povo se rebelou. Porque o povo salió de los princípios de Jeová. Porque o povo deixou de cumprir a lei del Senhor. E por isso deixou de beneficiar-se de las bendiciones de Jeová. Sus pecados e sanarei su terra. Vou sanar todo isso. Versículo 15. Miren aí, versículo 15 nos diz: Agora estarão abertos mis ojos e atentos mis oídos a la oração neste lugar. Ele repite, porque agora he elegido e santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para sempre. E mis ojos e mi coração estará aí para sempre. E aí ele vai entrar com el sí, e sí, e sí. E sí. É uma condicional, que é muito presente em nossas vidas sempre. E se hubiese passado desta maneira e não de essa maneira? Bueno. E se tu anduvieres delante de mim como anduvo tu padre Davi, e hicieres todas as coisas que eu te he mandado, e guardares mis estatutos e decretos, todo condicional aqui. Eu confirmarei o trono de tu reinado, como pactei com tu padre Davi, dizendo, não te faltará varão que gobierne em Israel. Mas se, aqui já, se as condições não se cumprem, vai passar isso. Mas se vosotros os volviereis e deixareis mis estatutos e mandamentos que he posto delante de vosotros, e fuereis e serviereis a deuses ajenos, e los adorareis, eu os arrancarei de mi tierra que os he hecho. E esta casa que é santificada a mi nombre, todo isso, a glória que descendió, esta casa que é santificada a mi nombre, eu la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla. El lugar donde el pueblo sería bendecido, ahora servirá de burla para este mismo pueblo, no para Dios, sino que para este mismo pueblo. Y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa, Salomón en el capítulo 6, la NVI, cuando Salomón dice, Dios dijo que habitaría en la oscuridad, pero yo le he hecho una morada excelsa. La NVI traduce así, excelsa. Y Dios está tranquilo, bien, bárbaro. Gracias, Salomón. Sin ti estaría muerto yo, bajo lluvia y sol constante. Pero ahora en el 21 es como que Dios trae a la memoria otra vez todo eso. Y esta casa que es tan excelsa,
Ouro por todo lado, mármol de primeira e não sei o que. Esta casa que é tão excelsa, que é orgulho de Israel, será espanto a todo el que passare e dirá, ¿por que ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa tan excelsa? Este lugar de morada para el Dios que habitaba la oscuridad y que yo lo saqué de allá y lo puse en este lugar hermoso. Y se responderá, ¿qué es lo que la gente dirá? Por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron, por eso Él ha traído este mal sobre ellos. Por eso. Entonces, la casa excelsa dejará de ser excelsa y se tornará motivo de burla cuando el pueblo deje la casa. No, cuando el pueblo deje Jehová. Cuando los principios de Jehová no gobiernen más a la vida del pueblo. Cuando la ley, en el sentido más gozoso de la ley, que es decir, es conducir un pueblo a buenos términos. Entonces, cuando la ley no esté más en el hogar del creyente, cuando la verdad no esté más en el hogar del Hijo de Jehová, entonces esta casa no servirá de nada, porque esta casa tiene que ser una expresión del corazón de un pueblo que vive bajo mis principios. Este pueblo viene acá en esta casa para adorar a mi nombre, para orar, para arrepentirse, para dar protección y auxilio. Este pueblo será oído. Pero cuando este pueblo no sea más gobernado por mi palabra, cuando este pueblo salga a hacer y a correr tras otros dioses, entonces esta casa no valdrá nada, no servirá de nada, y lo que era excelso servirá de burla, y la gente va a preguntar, ¿por qué Dios ha hecho eso? ¿Cuál será la contestación? Porque el pueblo dejó de seguir sus principios. Hace 2 domingos que vimos Jeremías, la carta de Jeremías al exilio, consecuencia de eso. El pueblo que dejó los principios del Señor, estamos hablando aquí de 1000 y pico de años antes de Cristo. Lo de Jeremías es 580, 600 años antes de Cristo, entonces pasaronse varios años, pero la palabra se cumplió. El pueblo se alejó de los principios del Señor, siguió confiando en las paredes, en los mármoles, en el oro, en lo excelso de la casa, siguió confiando en la externalidad de la vida, se alejó de la palabra del Señor y se convirtió en algo que sirvió de burla para los pueblos. Y de hecho el templo, nosotros todos sabemos, en el año 70 después, el templo reconstruido, porque el de Salomón va a ser destruido, ya va a ser reconstruido. Y en los días de Cristo, ya no es ese templo que Salomón construyó, ya ha sido reformulado. E esse é o templo que vai ser destruído no ano 70 por Tito, que vem desde Roma, vai destruir não só o templo, vai destruir toda Jerusalém, os muros, vai ensanguentar toda a cidade. Flávio Josefo disse que se podia quase nadar em la sangre que se derramou em Jerusalém em aqueles dias de los anos 70, em la invasão de Tito, del general, que não era todavía imperador, del general Tito a Jerusalém. Foi feio, muito feio. Lo que era excelso se convirtió en un pedazo de muro donde la gente está allá hoy haciendo oraciones, lamentos. Terminó. ¿Terminó por qué? Porque los principios de Dios fueron dejados en las esquinas, en los guetos, afuera del corazón humano. Las familias dejaron de gobernarse por los principios del Señor, empezaron a abrazar otros dioses, otros principios, otros gobernantes de sus caminos. El esposo dejó de abrazar los principios del Señor para vivir con su esposa, y la esposa dejó de abrazar los principios del Señor para vivir con su esposo. Los padres dejaron de enseñar y inculcar en los hijos los principios del Señor y empezaron a aflojar o entonces enseñar cualquier otra cosa. No quizás abriendo la boca, pero por su propio ejemplo. Vamos allí a adorar. En el templo, papá. No, allá en el alto donde hay un sacrificio a Astarot o cualquier otro dios.
Deus. O povo chegou ao cúmulo de oferecer hijos a Moloch, que era uma divindade que em realidade era um altar donde abaixo se prendia fogo, tinha os braços estendidos, abaixo se prendia fogo, e assim os padres ofereciam os hijos em sacrifícios a Moloch. Em Brasil, há creyentes que não permitem que se chame a los hijos de moleque. É uma expressão que nós temos de chamar niños de moleque, um guri, um moleque, porque se diz que moleque vem de Moloch, e Moloch era esse Deus que recebia os niños como sacrifício hecho por seus próprios padres, não? Chegaram a este cúmulo. Então foram ao exílio, os cielos se cerraram, a pestilência vino, as langostas comeram todo, de maneira muito simbólica e também literal, mas muito simbólica, é decir, nada prosperou, e o povo foi para o exílio. ¿Por quê? Porque os princípios do Senhor deixaram de estar presentes. Não pensemos nós, e não é a conclusão todavia, mas não pensemos nós que o alejamento de los princípios do Senhor queda sem uma resposta à altura. Não pensemos nós que a não entronização de los princípios do Senhor em nosso hogar não terá consequências. Não é que o Senhor está aqui com algo na bola de fogo só para enviar assim, quando o Padre nos ensina al Hijo los princípios do Senhor, dizer, vou destruir. Não se trata de isso. Se trata de que o Senhor sabe o que é melhor para uma família, para o hijo, para o padre, para o esposo, para a esposa, para o patrão, para o empleado. E al saber, Deus deixou princípios. Então, o Deus que sabe isso, disse, se seguem isso, vai estar bem, vão andar bem. Por quê? Porque é assim que a coisa funciona. E se deixa nisso, há consequências trágicas. Por quê? Porque a factura chega. É por isso. É um Deus que está louco para vengar-se e dizer, ou me satisfazem, ou eu me vou a vengar, vou a destruir as famílias. Não é isso. É o padre que disse ao hijo adolescente que pensa que conhece o mundo em toda a sua totalidade e se ríe do padre, quando o padre e da madre, quando disse alguma coisa, ele disse, tem razão, já tem sua idade, já não sabe mais do mundo, eu é que sei. Todo o padre disse, não é esse o caminho, é aquele. Não é porque quer vengar-se, é porque quer dizer, mira, eu conosco, eu sei que é aqui, eu já passei por aí. Tanto o malo como o bueno, e no malo disse, não, vá por acá. E por quê? Porque esta ruta, eu já caminhei por essa e sei que está mal. Vá por essa. Então, se Deus está falando, se mantém aqui, vão ser bendecidos. Se não se mantém, não há outra coisa que ser receber, cosechar o castigo. E isto acontece. Pero agora sim, vamos concluir com os versículos 14, principalmente, e 15, pero principalmente. Hubo fiesta, 7 dias consecutivos de fiesta, al 8º dia uma assembleia hermosa de los creyentes, todos de pança llena, porque não só ofereceram sacrifícios em quantidade ao Senhor, mas também se hartaram de comer bastante e bem, se alegraram gozosamente em la presença do Senhor, todos ellos. O Senhor aprueba, manifesta sua glória, o povo se cansa. Então Salomão disse agora, hermano, bueno, muitas gracias, foi lindo, mas estamos todos cansados, vamos a nossas casas a descansar. Vai e o Senhor se apresenta e disse, mira, está bueno, Salomão, todo está lindo, linda festa, bárbaro, sacrifício espetacular, Salomão, gracias por los cordeiros, por los bueyes, gracias por reunir a gente, estou muito contento com a intenção da gente, de sacrifício. Pero a vida não é festa solamente, é festa espiritual. E Deus sabe disso. O crente não vive de festa em festa. Festa espiritual estou falando. Capaz que, não sei, há crente que vive assim de festa em festa. Estou falando de festa espiritual. Não vive assim. Uma alegria tras outra. Um acertijo tras o outro. Algo bueno tras algo bueno. Nós não vivimos de acertar todo. E sempre na vida, por el contrário, e muito por el contrário,
E todos nós aqui sabemos. Nós não vivimos só da alegria del congregar, del orar, del reconhecer que Deus é bom e boa é sua misericórdia, de experimentar a glória do Senhor em este ou naquele nível, pero de experimentar, não é assim nossa vida e todos nós sabemos. Todos nós sabemos que em nosso caminhar, em nosso peregrinaje, vivimos esses dias de muito gozo e alegria e paz interior por el serviço e por ser hijo de Deus, pero há dias que não é assim, há dias que nos equivocamos, que pecamos. E el que não peca, que tire a primeira pedra, disse Jesus, não eu. Há dias que são assim, e esses dias são duradeiros às vezes. Então, o que o Senhor está falando, Salomão, bárbaro, todo isso foi muito lindo, muito espiritual. Pero a vida não é só isso, eu sei, eu conozco a condição humana. Eu sei das limitações humanas. Então, quando vocês pecarem, vocês necessitam saber que há caminho de regresso. Há caminho de volta. E o que Deus está oferecendo acá é exatamente isso, caminho de volta à presença do Senhor para recuperar a paz e o gozo da vida em el Senhor. O que Deus está fazendo não é dizer, é assim mesmo, sigam assim sempre, porque é assim que me gusta. O que Deus está falando é, nem sempre vocês estarão assim. A vida não será só esta festa espiritual de gozo e paz e espiritualidade em lo mais alto. A vida também terá seus bajones. Habrá pecado en el caminar de ustedes. Estamos falando sempre do povo do Senhor. Habrá pecado en el caminar de ustedes. ¿Por quê? Porque Deus sabe que o esposo peca contra a esposa e Deus sabe que a esposa peca contra o esposo. Porque Deus sabe que o padre peca contra o hijo e Deus sabe que o hijo peca contra o padre, de los mais creyentes que são. Porque Deus sabe que os patrones pecan contra seus empregados e que os empregados pecam contra seus patrones. Porque Deus sabe, hermanos, que o crente peca contra o outro crente e o outro crente peca contra o crente, porque Deus sabe que nós todos pecamos contra Deus. E o que Deus está falando com Salomão é: Salomão, há caminho de regresso quando vocês pequem. Quando vocês veem todo cerrado por causa do pecado de vocês, há caminho de regresso. E que caminho é esse? É o que temos no 14. O versículo 14 não é mantra para ser citado por creyentes que vão fazer uma reunião de oração, pensando que ao recitar isso todo vai acontecer. O versículo 14 são princípios para este povo que vive em festa espiritual, consagrando-se a Deus, pero este mesmo povo que peca. E quando peca, que hacemos agora? Recitamos versículos? Não, hacemos o que está acá. Então, se humilhare mi povo, este é o caminho de regresso. Nos habla de 4 princípios, ¿no? La humillación, la oración, la conversión y la búsqueda. La humillación, la oración, la búsqueda y la conversión. Conversión, en nuestro sentido, figura muy distinto de lo que era una conversión en aquel momento. Estamos hablando de 2 conceptos que asumimos de manera muy distinta. Entonces, para nós, conversão é só para aquele que não é crente e se converte ao Senhor. Pero conversão aqui quer dizer assim: você estava achando bem aqui, isso é festa espiritual, saíram deste caminho da festa espiritual, do agradecimento ao Senhor, agora necessitam converter-se novamente a lo que vocês veniam caminhando. Neste sentido está falando da conversão. Por isso, o crente se convierte. Se convierte del camino malo en el que él entró por alguna razón y vuelve al camino bueno en el que el Señor le había colocado. Creyentes tienen que convertirse. Necesitan convertirse. Porque creyentes salen del camino bueno. Y la conversión es exactamente eso. Dejar el camino malo y volver. Converter, hacer la conversión a este camino bueno en el caso del creyente que él ya andaba. Ahora lo que impressiona aqui é que Deus não disse o caminho de volta, de regresso a casa, ou a este caminho bueno, não é mais sacrifício. Porque Deus podia dizer, então, Salomão, quando vocês pequem, quando a mamá peque contra seu filho, ou quando a nação, aqui se trabalha muito no conceito do povo em geral, então, quando pequem contra mim, reúne o povo todo,
consiga nuevamente 120,000 corderos, 22,000 bueyes, traiga a esta casa y haga otra fiesta para que yo les perdone. No, nada de eso. No es sacrificio, Salomón, ahora. Cuando ustedes pequen, hagan esto acá. En primer lugar, se humillen. Reconozcan que pecaron. Reconozcan que estuvieron mal. Reconozca que salieron de mis principios. No me venga con otro buey, no me venga con otro cordero, venga con un corazón humillado. Princípio de Deus, na humillação, reconhecendo que pecou. Porque Deus já sabe que pecamos. E este Deus que já sabe que pecamos não quer arreglar as coisas com um boi, com um cordeiro. O cordeiro que arregla as coisas é o cordeiro de Deus, que quita o pecado do mundo. E este já morreu, foi sepultado, ressuscitou e está à destra de Deus, intercedendo por nós. Então Deus disse, não me venga com mais bueyes e cordeiros para sanar esta herida que produz o pecado, esta muerte que produz o pecado. Venga com um coração humilhado. Venga também com um desejo verdadeiro de buscar minha presença. Há que humilhar-se, há que buscar a presença do Senhor. Buscar a presença do Senhor. Não é prender 3 velas, não é rezar 3 Ave Marias, não é cargar a cruz em las espaldas, não é echar a culpa en el hermano, en la hermana, en el vecino, en la vecina, en el gobierno. É buscar al Senhor com um coração humilhado. Que mais? Orar al Senhor, hermanos. La oração não é essa arma que temos para convencer a Deus de que somos buenos. La oración es esa arma que el Señor nos dio, por la cual Él eligió escuchar nuestras oraciones para declarar nuestra falencia, nuestra limitación. Y venga con el deseo de convertirse del mal camino. Entonces, si mi pueblo se humilla, ora, busca, se convierte, aí habrá sanación. Mire como ele termina. Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El camino de vuelta. Aquí hay fiesta espiritual, todo lo que nosotros nos identificamos. O pueblo de Deus celebra a presença do Senhor, vive em comunhão, e esta é fiesta espiritual. Aunque não tengamos os sacrifícios mais que se ofereciam, nós vivimos em fiesta e alabamos ao Senhor por isso. Mas a vida do pueblo de Deus não é só isso. A vida do pueblo de Deus também é marcada por pecados. Pecados unos contra outros e outros contra unos. Não se salva nadie. Nadie. E quando passa isso, o pueblo de Deus, ¿qué hace? Echa la culpa, deja la iglesia, se aburre con el hermano, se aburre con la hermana. No, el pueblo de Dios se vuelve para Dios en humillación, en oración, en búsqueda y en el deseo sincero de convertirse de sus malos caminos. ¿Y ahí qué pasa? El Señor escucha, el Señor sana y el Señor restaura. Queridos, sabendo que todos nós pecamos, vou a repetir algumas coisas. Pecamos contra nossa esposa, a esposa peca contra o esposo, pecamos contra nossos hijos pecam contra nós, pecamos em nossas relações laborales, pecamos em la igreja uns contra outros. O caminho está aqui. O caminho não é aburrir-se, não é excusar-se, não é evitar. O caminho é volver-se para Deus em humillação, reconhecendo seu pecado. Para Deus e o hermano e o hijo. A restauração de Deus vem quando nós entramos em los princípios do Senhor. E aí vem a restauração de Deus. Então, aquela família creyente que está tentando restaurar algo na família fora dos princípios de Deus, lo siento, não vai dar. Quizás se solucione por 3 meses. Se hace um lindo viaje ao Caribe, em las aguas azules, em um lindo restaurante, com um lindo barco, com uma boa comida,
y dura 3 meses, porque cuando llega, los problemas siguieron. No quedaron en el Caribe. Sigue. Y ahí, a cada 3 meses, tienen que hacer un buen viaje. Y ahí tienen que tener mucha plata, porque no son baratos los va a mantener el matrimonio con buenos viajes o con buenos restaurantes, pero todo esto sale caro. Pero muchos eligen vías, caminos así, mientras el Señor dice, yo voy a restaurar si ustedes vuelven para mis principios, porque el camino de vuelta son mis principios. Y ahí vuelven ahí, restauran todo y salen muy contentos al carrito de pancho y choripán en la esquina, que va a estar todo lindo. Va a gastar mucho menos. Y una vez a cada tanto vas al Caribe o a otro lugar. Pero con la relación arreglada, no vas a arreglar la relación. La relación del creyente se arregla en la presencia del Señor. Es allí donde hay que arreglar. La gracia de todo eso es que el Señor nos dio el camino de vuelta. El Señor dijo, está bárbaro la fiesta espiritual, este es lindo y me alegra el corazón que mi pueblo se sienta gozoso por ser mi pueblo. Pero yo sé, yo conozco a ustedes, yo sé quiénes son y ustedes pecan. Cuando pecaren, vengan a mí otra vez. Yo voy a restaurar, voy a sanar, voy a abrir los cielos nuevamente. Entonces, los cielos abiertos sobre nuestro hogar no van a venir construyendo una casa mejor, hermanos. No van a venir poniendo más plata allá adentro. Van a venir con la familia volviéndose para Dios, en humillación, en búsqueda, en oración y en conversión. Y esto aplicamos a todo en la vida. Así que el Señor nos ayude, porque el camino Él nos mostró, nos dijo, hay gracia en mi presencia. Gracia. Es mostrar el camino de vuelta. Y el camino no es sacrificio. El camino es volverse para Dios con la actitud correcta. Que el Señor nos dé gracia y nos fortalezca para eso. Para ver nuestros hogares restaurados, nuestras relaciones familiares entre creyentes restauradas y entre no creyentes también, pero restauradas para la gloria del Señor. Amén. Vamos a orar. Nos ponemos parados todos. Y así oramos al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque ella es verdadera y nosotros confiamos en ella. Confiamos en que tu palabra tiene, Señor, los caminos correctos para nosotros. Como iglesia aquí, como familias que integran esta gran familia que es la iglesia, tu palabra tiene el camino, Señor. Así que ayuda a cada uno de nosotros a conformarnos a tu palabra, a tu verdad y a tus principios. Ayuda a cada uno de nosotros en nuestra familia y en todas nuestras relaciones, oh Dios, a buscar tus principios y tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a volver a ti cuando pecamos contra ti, pero cuando pecamos en nuestra relación familiar, matrimonial, paternal, de trabajo. Ayúdanos, Señor Dios. Y ayúdanos a poder mirar al hermano con amor y poder restablecer relaciones, Señor, siempre mediadas por tu verdad y por tu voluntad. Señor, conduzca esta congregación hacia donde tú quieres y que tu nombre sea glorificado siempre aquí entre nosotros, oh Dios, a pesar de nosotros. Entonces bendiga a los niños que vienen creciendo y que sean fortalecidos por ti y en tu verdad, Señor. Que sean hijos, hijas tuyos para la gloria de tu nombre. Bendiga a los hermanos mayores y bendiga, Señor, los menores. Que todos estén bajo tus principios y tu dirección. Danos una semana bendecida, Señor. Recordando a nuestros hermanos que todavía están un poco enfermos, que tú los restaure plenamente, para que estemos todos gozosos en tu presencia como iglesia, adorando a tu nombre. Muchas gracias por todo, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, pueden asentar, tomar asiento.
La ofrenda, los hermanos que trajeron saben, ponen allí. Saben también que